Cómo oír a Dios. Aprenda a conocer su voz y a tomar las decisiones correctas. Joyce Meyer. Si este audiolibro está siendo de bendiciones para cada uno de ustedes, te queremos pedir un favor. Dale like, suscríbete y ayúdanos a compartir este magnífico libro con cada uno de tus familiares y amigos, porque de verdad que está buenísimo. Gracias. Capítulo 11. Obstáculos para oír a Dios. Algunas personas me han dicho, bueno, a mí Dios no me habla, pero estoy convencida de que lo más probable sea que ellos nunca escuchan o que se han insensibilizado a la voz de Dios. Él intenta hablarnos por medio de su palabra, las evidencias naturales, la revelación sobrenatural y la confirmación interna, las cuales hemos desarrollado en los capítulos anteriores. No obstante, existen obstáculos para oír la voz de Dios que quizás necesiten ser quitados de nuestro corazón. Una de las razones por las que no oímos su voz es por estar demasiado ocupados, como he mencionado, tanto que no tenemos siquiera un momento para oírle. Inclusive podemos estar demasiado atareados con actividades religiosas. En mis primeros años de caminar con el Señor, estaba muy entusiasmada y ansiosa de servirle, así que me involucraba en todo lo que pudiera llegar a parecerme remotamente interesante. El fruto de esos intentos fue que no tardé en descubrir aquello para lo que no tenía unción. Es mejor intentar hacer algo que no hacer nunca nada. Al menos ese proceso de eliminación nos ayuda a descubrir nuestras habilidades, lo que nos agrada hacer y lo que no. Yo puedo pararme frente a miles de personas y ministrar la palabra sin sentirme incómoda en absoluto. Pero cuando estaba evaluando mis diferentes posibilidades ministeriales, rápidamente supe que no tenía la unción para trabajar con los niños. Y ellos mismos coincidían conmigo. También me sentía extremadamente incómoda al trabajar en el ministerio de la calle. Ir de puerta en puerta o acercarme a alguien en la calle para tratar de ministrarle eran cosas con las cuales no me sentía a gusto. Eso me hacía sentir mal porque pensaba que era una cobarde o que tenía miedo de que la gente pudiera pensar de mí. Pero desde entonces aprendí que hay personas que tienen el don y el llamado para cada cosa. Conozco gente que fue llamada para predicar en la calle y se sienten tan cómodos haciéndolo como yo me siento con lo que Dios me llamó a hacer. Aquellos días en los que intentaba diferentes formas de servir fueron buenos en algunos aspectos, puesto que comencé a descubrir dónde estaba mi unción. Me encantaba enseñar en estudios bíblicos. Veía buenos frutos y eso me entusiasmaba. A decir verdad, no parecía un trabajo en lo absoluto. Pero cuando me tocaba hacer cosas para las que no tenía unción, no sucedía de esa manera. Mi muy ocupada vida tenía también el inconveniente de que no dedicaba tiempo a ser realmente sensible a la voz de Dios. Como resultado, en ocasiones terminaba malogrando mi tiempo en obras de la carne. Ese tiempo de obras son aquellas cosas que hacemos sin que el poder de Dios fluya a través de nosotros, por lo que nos resultan difíciles, nos agotan y no nos producen satisfacción. Puede que se trate de cosas buenas, pero Dios no nos mandó a hacerlas. Recuerdo una ocasión en la que me sentía muy orgullosa y engreída porque estaba trabajando para Dios. Pero el Señor me dijo, estás trabajando para mí, pero no pasas tiempo conmigo. Ese pensamiento me hizo reflexionar seriamente y me di cuenta de que era lo realmente importante para Dios y que no. Él quería mi atención, no solo mis obras. La gente puede literalmente agotarse realizando actividades religiosas en su lucha de servir a Dios bajo la ley
en vez de buscar una relación íntima y dialogada con el Señor. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, en Mateo 11:30. Todo aquel que se sienta cansado y agotado de la obra que está haciendo para Dios, probablemente dedica mucho tiempo a servir y poco tiempo a sentarse a los pies del Señor para oír lo que Él quiere decirle. Muchos cristianos aún se encuentran bajo la ley del Antiguo Testamento y se están perdiendo los beneficios de la dispensación de la gracia del Nuevo Testamento. No olvidemos que fuimos llamados a una relación, no a una actividad religiosa sin esta. Las ideas religiosas nos impiden oír a Dios. Yo creo que la actividad religiosa puede impedirnos oír a Dios. Déjame explicar lo que quiero decir con el término religioso. Hoy en día es ampliamente usado y podría parecer descortés si no explico lo que significa para mí. Las personas religiosas son generalmente aquellas que siguen fórmulas y hacen buenas obras para ganarse el favor de Dios, pero no tienen una relación íntima y personal con Él. Dios no es el que inicia las obras religiosas. Estas son hechas para Dios y por lo general sin Dios. Jesús no murió para que tuviéramos una religión. Él murió para que por su intermedio pudiéramos ser uno con Dios, para que pudiéramos disfrutar de una relación personal y profunda con Dios, con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En realidad Jesús estaba muy molesto con los religiosos de su tiempo. Se refería a ellos como sepulcros blanqueados llenos de huesos muertos, en Mateo 23:27. Estos cumplían reglas y ordenanzas y establecían leyes para que los demás las cumplieran, pero ellos mismos no se ocupaban de las cuestiones más importantes, tales como ayudar a la gente con motivaciones correctas. El pasaje de Mateo 23:28 muestra cómo se sentía Jesús respecto a la actividad religiosa y dice: «Ay de vosotros, escribas, fariseos y hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos del más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Los escribas y los fariseos eran los más religiosos de su tiempo. Con todo, no agradaban a Dios, quien siempre ha estado más interesado en la condición del corazón de las personas que en las obras de sus manos. Los religiosos establecen reglas para mostrar lo que ellos creen que es una señal de santidad, intentando lograr que los demás las cumplan. Son legalistas y rígidos. No comprenden que la santidad es el resultado de un corazón transformado, lo cual es fruto de pasar tiempo a solas con Dios. Si no somos sensibles a la misericordia de Dios y si no somos misericordiosos con los demás, nos tornaremos insensibles a la voz de Dios. Las personas legalistas tienen cierta manera de hacer las cosas y creen que quien no vive como ellos está equivocado. Jesús tiene empatía por los que han sido abusados por la ley religiosa y oprimido por esta clase de liderazgo religioso, y quiere ver a la gente sanada y restaurada para que sepa que Dios es bueno, que está lleno de misericordia y que es paciente.
tardo para la ira y dispuesto a perdonar. Dios da abundantemente su gracia, la cual es el poder que Él nos concede para ayudarnos a hacer lo que no podemos lograr por nuestros propios medios. Cuando nos indica que hagamos algo, no nos deja desprovistos, nos da lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Cuando Jesús dijo, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados», se estaba dirigiendo a personas que estaban sufriendo de desgaste espiritual. Él anhela confortar a los que están frustrados en sus esfuerzos por servir y sienten que han fracasado. En la iglesia de hoy hay miles y miles de personas que se encuentran en esta situación de exceso de trabajo y mala alimentación. La gente quiere disfrutar de una relación poderosa con Dios y han hecho todo lo que la llamada religión les dijo que hicieran, pero terminan sintiéndose vacíos. En su deseo de agradar a Dios, han reemplazado la búsqueda de Dios por el trabajo para Dios. Dios quiere que hagamos las obras del reino, cosas que Él nos guía a realizar, pero no quiere que estemos ocupados en actividades religiosas creyendo que Él se complace con sacrificios que nunca nos pidió hacer. ¿Cómo podemos hacer las obras de Dios si no hemos dedicado tiempo a oírle decir que las hagamos? La Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo. Allí no se expresa que debamos ser religiosos, sino que debemos permitirle a Jesús entrar en nuestras vidas y que se siente en el trono de nuestro corazón, para reinar y gobernar sobre cada paso que demos. Cuando nos dice que vayamos en cierta dirección, también nos dará el poder que necesitamos para hacer lo que nos mandó. Él jamás va a decir, solo hazlo, sino que siempre nos equipará para cumplir la tarea. El mayor obstáculo para oír a Dios es intentar acercársele por medio de las obras en lugar de hacerlo por medio de una relación personal con Él, naciendo de nuevo y gozando diariamente de su compañerismo. Podemos asistir a la iglesia durante años y hacer cosas religiosas toda nuestra existencia, sin llegar a conocer a Jesús como Señor de nuestra vida. Me asusta pensar que probablemente miles de los que hoy asisten a la iglesia cada domingo no irán al cielo. Como suelo decir, una persona no se convertirá en cristiana por asistir a una iglesia, como tampoco se convertirá en automóvil por estar en el garaje. En Mateo 7:23, la Biblia afirma que el juicio habrá gente que dirá, Señor, Señor, hicimos obras poderosas en tu nombre. Y Él le responderá, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. La gente puede realizar buenas obras y al mismo tiempo hacer caso omiso de los mandamientos de Dios si no toma tiempo para estar con Él y oír sus instrucciones. Si no tienes la certeza de que has nacido de nuevo, si nunca has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida y si deseas tener una comunión íntima con Él para poder oír su voz, comienza esta nueva vida simplemente repitiendo esta oración con sinceridad. Padre Celestial, amaste al mundo de tal manera que diste a tu Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tu palabra dice que somos salvos por gracia mediante la fe, que es un regalo tuyo. No podemos hacer nada para merecer la salvación. Creo y confieso con mi boca que Jesucristo es tu Hijo y el Salvador del mundo. Creo que murió en la cruz por mí, cargando con todos mis pecados y pagando el precio, y que después lo resucitaste de los muertos. Te pido que perdones mis pecados y confieso a Jesús como mi Salvador. De acuerdo con tu palabra, soy salvo,
y viviré contigo por la eternidad. Lléname con tu Espíritu Santo para que viva en mí y me guíe en tus caminos. Dame oídos sensibles para oír tu voz y seguirle de hoy en adelante. Gracias, Padre, estoy tan agradecido. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta es la primera vez que oraste de este modo, te animo a que leas los siguientes pasajes de la Escritura para confirmar en tu corazón la nueva relación con Dios que ahora tienes. Juan 3:16, Efesios 2:8-9, Romanos 10:9-10, Primera de Corintios 15, 3-4, Primera de Juan del 1 al 9, del 4 al 16, 14-16, 5, 1, 12 y 13. Dios te dará el poder y la fuerza para que necesites para servirte en justicia y santidad. Jesús no es un amo severo. En su palabra dice, de Mateo 11 al 28-30, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús estaba diciendo, yo soy bueno, y mi sistema es bueno, no es severo, cruel, estricto y agobiante. Las reglas religiosas pueden ser todo eso. Te frustras fácilmente porque no sabes cómo hacer para cumplir con todo lo que sientes que es para ti. Pero aquí Jesús te está diciendo, yo no soy así. Mi sistema no funciona de esa manera. No es severo, cruel, estricto y agobiante, sino que es consolador, misericordioso y agradable. La religión nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos dice cómo. Si Dios no me diera el poder para llevar adelante un ministerio como vida en la palabra, sería algo sumamente complicado para mí. Pero no me resulta pesado, me siento cómoda llevándolo a cabo, lo que Dios me capacitó para hacer. Si solo estuviera intentando servir a Dios por convicción religiosa y haciendo obras sin saber y sin haber oído su voz, no estaría equipada con ninguna clase de poder para realizarlas. Las reglas religiosas nos dejan desamparados y nos hacen sentir culpables cuando no podemos vivir a la altura de lo que se espera de nosotros. Es muy distinto cuando realizamos buenas obras por una indicación personal de parte de Dios, pues estamos motivados y capacitados para servirle. Si alguien nos pregunta ¿de qué religión eres?, deberíamos hablarle acerca de nuestra relación personal con Jesús, en lugar de decirle a qué iglesia asistimos. Me gusta responder a esta pregunta con gracias por preguntar. No tengo ninguna religión, pero sí tengo a Jesús. Necesitamos habituarnos a preguntarle a la gente, ¿conoces a Jesús? ¿Es tu amigo? ¿Tienes una relación personal con Él? Jesús nos conduce hacia un lugar grato, confortable y placentero. Creo que es fácil servir a Dios si aprendemos a oírle a Él antes de esforzarnos en hacer cosas para Él, cosas que nunca nos pidió. Antes de comenzar a ocuparte haciendo buenas obras, aparta tu tiempo y busca a Dios para saber si esas obras son suyas y si Él te está guiando a hacerlas o si simplemente tú tratas de hacer cosas en un esfuerzo por agradarle. Si descubres que estás envuelto en obras de carne y que en tu vida no hay real unción de Dios para llevarlas a cabo, no temas dejarlas y búscalo a Él para que te muestre su propio propósito para tu vida. Un corazón endurecido nos impide oír a Dios. Como ya hemos visto en su palabra, Dios dice que su pueblo
yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, Él pone un sentido de lo bueno, de lo malo en lo profundo de nuestra conciencia. Si nos rebelamos demasiadas veces contra ella, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca, y si eso sucede, necesitaremos que Dios lo ablande para poder ser espiritualmente receptivos a la dirección del Espíritu Santo. Antes de comenzar mi verdadera comunión con Dios, yo tenía un corazón endurecido, pero al estar habitualmente en su presencia, creó dentro de mí ese nuevo corazón que Jesús murió para que yo tuviera. Sin un corazón sensible al toque de Dios, no podremos reconocer las veces que Él nos habla. Sabemos que lo hace dulcemente, con voz suave y apacible, o con una amable convicción respecto de algún asunto. Quienes están endurecidos y ocupados en sus propios asuntos no son sensibles a la voz de Dios. Yo estoy profundamente agradecida de Dios que haya ablandado mi corazón con su palabra, porque un corazón endurecido no puede recibir las bendiciones que Él quiere dar. Si tú no estás personalmente afectado por esto, quizás tienes que tratar con personas endurecidas y necesitas saber cómo orar por ellas. Como dije, ruego que mi conciencia permanezca sensible al Señor. Antes de comenzar a escuchar a Dios para que me guiara, yo podía tratar mal a alguien y Dios tenía que tratar conmigo y tratar conmigo y tratar conmigo sobre el asunto antes de que admitiera que mi comportamiento había estado equivocado. Ya no soy de esa manera. Dios me ha cambiado porque Él se ocupa de cambiar la gente. Ahora cuando mi conciencia me insta a disculparme con alguien, actúo rápidamente para arreglar el asunto. Mi hijo mayor también era como yo y he visto cómo Dios lo cambió. Ahora tiene un corazón tan tierno que le encanta ministrar a la gente que ha sido lastimada. Si hace o hizo algo que cree que podría llamar o lastimar los sentimientos de alguien, apenas puede esperar para ir a pedirle disculpas. Cuando hablamos de aprender a oír a Dios, no solo significa escuchar lo que Dios nos dice que hagamos. A veces Él nos dice que no debemos hacer. En otras palabras, si estamos actuando o comportándonos de una forma que no le agrada, debemos ser conscientes de que Él no está complacido a estar dispuesto a realizar un ajuste. Dios cambia a la gente. Es una promesa de su palabra y dice: les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. Un corazón endurecido puede causarnos muchos problemas. Por ejemplo, Jesús dijo que no estaba a favor del divorcio porque es el resultado de la dureza de un corazón. Yo también creo que la mayoría de los divorcios se deben a que uno de los cónyuges ha permitido que su corazón se endurezca de tal forma que no quiere esperar a que Dios cambie a su esposo o esposa. O también puede ser una parte que haya endurecido tanto su corazón que el otro cónyuge ya no soporte más la situación. En nuestros primeros años de matrimonio, era sumamente difícil llevarse bien conmigo. Mi corazón estaba endurecido porque durante mi niñez había sido abusada en repetidas ocasiones. Sin embargo, Dave tenía una buena relación con Dios y estuvo dispuesto a orar por mí y esperar que Él me cambiara. Y oyó a Dios decir: ora y espera. Estoy eternamente agradecida que lo haya hecho. Si ambos hubiéramos tenido el corazón endurecido, estoy segura de que hoy no estaríamos casados. Hay momentos en que el divorcio es la única respuesta a una situación, pero debería ser la excepción, no la regla. En la actualidad, hay un alto índice de divorcios. Aún he oído que el porcentaje es mayor entre los que se dicen cristianos que entre los inconversos, lo cual es algo muy triste. Como hijos de Dios, Él nos da un corazón nuevo, su corazón, y deberíamos aprender a ser pacientes y compasivos como Él es. Nos da su corazón para que finalmente aprendamos a representarlo, haciendo lo mismo que Él haría en cualquier situación dada.
Las personas de corazón duro destruyen matrimonios y amistades con demasiada rapidez, y así pierden la riqueza del plan y el propósito de Dios para sus vidas. Piensa solamente en lo que habríamos perdido Dave y yo si él se hubiera dado por vencido en esos primeros años. Pero no lo hizo. Y gracias a las oportunidades ministeriales que Dios nos da, hoy estamos ayudando a millones de personas alrededor del mundo. De no haber permanecido fieles a Dios y el uno al otro, nos habríamos perdido esa bendición y Dios tendría que haber elegido a algún otro. Dios nos ruega de que no endurezcamos nuestro corazón, indicándonos que se trata de una decisión por propia voluntad, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. En Hebreos 3, 7, 8. Como oímos a Dios, tenemos la posibilidad de responder con humildad y confianza y de endurecer nuestro corazón e ignorarlo. Lamentablemente, mucha gente, cuando no consigue lo que quiere o cuando pasa por pruebas y dificultades, decide permitir que su corazón se endurezca. Eso es exactamente lo que le sucedió a los israelitas cuando viajaban por el desierto. Dios los guió hacia el lugar para demostrarles que los proveería, les haría el bien y que podían confiar en Él. Dios tenía grandes planes preparados para ellos, pero primero los probó para asegurarse de que realmente iban a creerle. Por eso nos dice que no endurezcamos nuestro corazón como lo hicieron ellos. No permitas que las pruebas te amarguen, haz que te sirvan para ser mejor. En Hebreos 3, 9 al 11 dice: donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Me juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por haber endurecido su corazón, los hijos de Israel fueron afectados con muchos problemas. No aprendían los caminos de Dios, lo que no les permitía mejorar progresivamente. En consecuencia, no pudieron entrar en el reposo de Dios. En los versículos 12 y 13, el autor de Hebreos dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Las personas de corazón duro son rebeldes y no aceptan la corrección. Además, les resulta difícil oír a Dios y tienen dificultades para relacionarse con los demás. Personas así no están dispuestas a mirar desde el punto de vista de otros, no entienden las necesidades ajenas y por lo general no les interesa hacerlo porque son egocéntricas y no pueden ser movidas a compasión. A decir verdad, si consideramos todos los problemas que resultan de un corazón endurecido, me parece sensato comenzar a buscar fervientemente a Dios para que ablande el corazón y nos ayude a ser sensibles y dóciles a su toque, receptivo a Él. Yo hice del tema de la sensibilidad del Espíritu Santo materia de oración y búsqueda. Quiero ser sensible a los sentimientos y a las necesidades de otros y ser pronta para reconocer cuando no me estoy comportando del modo que Dios desea. Y me gustaría sugerirte que consideraras la posibilidad de hacer lo mismo. Arrepiéntete de toda actitud que Dios te haga ver que demuestra dureza en tu corazón. Pídele que te ayude y te cambie en esa área. Tener mayor sensibilidad nos ayudará a oír a Dios con claridad y presteza. Podemos ser cada vez mejores cuando reconocemos que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y le decimos: Dios, quiero tu voluntad en mi vida, enséñame tus caminos, oh Señor. Un punto de vista mundano nos impide oír a Dios. La palabra de Dios nos enseña que como creyentes estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, lo cual significa que no debemos tener una visión mundana de las cosas. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es
buena, agradable y perfecta en Romanos 12:2. Se requiere una vigilancia constante para no volvernos como el mundo en nuestras actitudes y en el modo de obrar. El ver excesiva violencia gráfica en forma de entretenimiento puede cauterizar y endurecer nuestra conciencia. Hoy en día muchos se han insensibilizado a los sufrimientos de la gente real debido a toda la violencia que se ve en el cine y en la televisión. Algunos afirman que mirar escenas de violencia no es un problema porque solo es una película o un espectáculo televisivo y no está sucediendo en la realidad, pero igualmente nos afecta. Podemos llegar al punto de no tener empatía cuando oímos relatos de tragedias reales o de cosas terribles que le suceden a otros. Cuando mi tío murió, alguien le dijo a mi tía, bueno, alabé al Señor de todos modos. La incapacidad de esa persona para identificarse con el dolor de mi tía la lastimó en un momento en que de por sí ya era una gran angustia. Esas fueron palabras duras, provenientes de un corazón insensible, no eran las palabras compasivas de Dios. Recuerdo que antes de oír de una violación o de un asesinato en las noticias vesperinas resultaba algo espantoso. Ahora es algo tan frecuente que apenas nos afecta emocionalmente. Dave me contó que la primera vez que su familia se enteró de que le habían robado al vendedor de diarios fue una noticia espantosa. El mundo ha cambiado tanto desde entonces que a un incidente como ese hoy se le considera algo de importancia secundaria y tal vez ni siquiera se le mencionaría. Los medios de noticias con frecuencia dan informes negativos, en ocasiones con fríos relatos de sucesos trágicos que muchas veces escuchamos impasibles. Hoy en día se oye tanta violencia que apenas lo notamos y le prestamos algo de atención. Esto es comprensible pero no aceptable. La maldad es progresiva y continuará creciendo si no nos oponemos enérgicamente a ellas. Yo creo que todo esto es parte del plan global de Satanás para el mundo y quiere que tengamos un punto de vista frío e indiferente, sin interesarnos en la gente o en su necesidad. Por el contrario, como cristianos debemos orar por los que están lastimados y prometer que lucharemos contra la apatía de las actitudes de este mundo. Nosotros solos no podremos solucionar todos los problemas del mundo hoy, pero podemos interesarnos y podemos orar. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. En Lucas 4:18. Yo creo que a pesar de todo, hoy en día ocurren más cosas buenas que malas, pero falta quien las dé a conocer. No quiero decir que no miremos el informativo o que no leamos el periódico, sino que debemos dejarnos de obsesionar o conformarnos a su punto de vista. Necesitamos escuchar lo que Dios dice acerca de los sucesos presentes de nuestra vida y orar de la manera en que Dios nos guíe para interceder por otros que son afectados por ellos. La falta de perdón nos impide oír a Dios. Sufrir abusos durante un tiempo prolongado puede hacer que una persona endurezca su corazón como táctica de supervivencia para protegerse contra la crueldad que en algunos casos puede continuar durante años. La insensibilización al dolor ayuda a la víctima a sobrevivir a ese abuso. Pero el bloqueo de las emociones, si se prolonga durante años, termina por cobrarse un precio en la salud de las personas. Todos aquellos que durante mucho tiempo se han rehusado a sentir algo, tienen miedo de volver a experimentarlo, pues todo lo que recuerdan son sufrimientos horribles. El dolor producido por el abuso puede ser muy difícil de soportar si no se cuenta con el poder redentor de Dios para sanar al herido. Para que las emociones saludables vuelvan a fluir, deberá haber un momento en que el dolor emocional sea tratado. Y aunque no es nada fácil ablandar un corazón endurecido, todas las cosas son posibles para Dios.
Para restablecer las emociones solamente se requiere paciencia y disposición para cooperar con Dios. Si has sido víctima de abuso, no permanezcas bajo ese yugo de esclavitud. No continúes con tus síntomas permaneciendo en esa posición. Primero, porque un corazón duro no proviene del Espíritu Santo. Y segundo, porque hacerlo no te protege contra posibles abusos. Dios no creó al hombre para que experimentásemos emociones. La Biblia nos dice que aún Jesús lloró. Cuando decidas librar tus sentimientos, serás vulnerable a sentir dolor. Pero es distinto cuando Jesús, el sanador, está morando en tu interior. Cada vez que seas lastimado, Él estará allí para curar esa herida. El perdón es lo único que te librará del dolor del abuso. Y si se lo pides, Dios te dará el poder para hacerlo. Ciertamente entiendo cómo los problemas personales o una serie de desilusiones pueden endurecer un corazón. Como resultado de los abusos que había padecido, yo era una persona amargada, áspera y negativa. Tal es así que cuando Dave y yo nos casamos, mi lema era: si no esperas nada bueno, entonces no te decepcionarás cuando no suceda. Pero he mejorado mucho desde entonces. Toda vez que la amargura quiera apoderarse de ti, recházala, pues no eres la única persona que está pasando por dificultades. El diablo nos acorrala en un pequeñito rincón y nos hace pensar que somos los únicos que tenemos esos problemas. Entonces pensamos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero tarde o temprano todos sufrimos de alguna clase de abuso. No es mi intención parecer poco comprensiva, pero no importa cuán difícil sea tu problema, siempre hay alguien con uno peor que el tuyo. A lo largo de mi vida he pasado por cosas difíciles, pero no son nada comparadas a lo que otros han pasado. El esposo de una mujer que trabajaba para mí la abandonó después de 39 años de matrimonio, dejándole una simple nota. Qué terrible tragedia fue para ella. Realmente me sentí muy orgullosa de ella cuando unas semanas después vino y me dijo: Joyce, por favor, ora por mí para que no me enoje con Dios, porque Satanás me está tentando insistentemente a que lo haga. No puedo enojarme con Dios porque Él es el único amigo que tengo. Lo necesito. El endurecimiento de un corazón intentaba apoderarse de ella porque su vida no había resultado como esperaba. Ella había servido a Dios y había sacrificado y había orado, pero Dios no satisfazó su necesidad del modo que esperaba. Toda persona goza del libre albedrío, el cual no puede ser manipulado. Ni siquiera por medio de la oración podemos orar para que Dios le hable y haga lo posible para guiarla a hacer lo correcto. Pero el hecho es que Dios nos deja en libertad de elegir. Si alguno toma una mala decisión que nos lastima, no deberíamos echarle la culpa a Dios. Si conversamos o si conservamos una buena actitud y resistimos a la amargura, Él nos bendecirá de todas maneras. Conozco el caso de un hombre que oraba para que su hijo enfermo no muriera. Puso su fe en práctica creyendo sinceramente que su hijo viviría. Sin embargo, su hijo murió. El padre se amargó contra Dios y su corazón se endureció porque no obtuvo lo que quería. Finalmente un día le dijo a Dios: ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando mi hijo murió? Y Dios le dijo: estaba en el mismo lugar en que estuve cuando mi hijo murió. Piensa lo que debió haber sido para Dios, el Padre, ver a Jesús padecer todo ese sufrimiento. Él lo soportó todo para liberarnos del pecado y de la desesperanza y para darnos la bendita esperanza que hoy tenemos. Todos aquellos que hayan sufrido abusos serios necesitan perdonar al abusador para poder recuperarse del dolor que le fue causado. Hay otros que albergan falta de perdón en sus corazones por ofensas más leves que el abuso
y ellos también deben perdonar a sus ofensores. La falta de perdón, la amargura, el resentimiento y el enojo de todo tipo nos impiden oír a Dios. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Si queremos que Dios perdone nuestros pecados y ofensas hacia Él, debemos perdonar a otros sus pecados y ofensas contra nosotros. En Efesios 4, del 30 al 32, nos enseña que el Espíritu Santo se entristece cuando albergamos en nuestro corazón emociones negativas, tales como la ira, el resentimiento y el rencor. Cuando por alguna razón decidimos no perdonar, ya sea con frecuencia o durante un tiempo largo, nuestro corazón se endurece y nos impide ser sensibles a la guía de Dios en nuestra vida. En cierta ocasión oí decir que albergar falta de perdón es como tomar un veneno esperando hacer que tu enemigo muera. ¿Por qué motivo vas a pasarte la vida enojado con alguien que posiblemente esté disfrutando de su vida y ni siquiera le importe que estés molesto? Hazte a ti mismo un favor. Perdona a los que te hayan lastimado. Concédete el regalo del perdón. El legalismo bloquea nuestros oídos a la voz de Dios. Ya hemos mencionado que el ritual religioso constituye un impedimento para vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo. Pero me gustaría desarrollar el tema del legalismo con mayor profundidad, pues creo que sigue siendo uno de los mayores impedimentos para oír a Dios. En primer lugar, no creo podamos experimentar gozo si no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, y no podemos ser guiados por el Espíritu y simultáneamente vivir bajo la ley. Una mentalidad legalista sostiene que todos tienen que hacer exactamente lo mismo de la misma manera siempre. Por el contrario, el Espíritu de Dios nos guía individualmente y a veces de forma creativa y única. La palabra escrita dice lo mismo para todos y no es un asunto de interpretación personal. Esto significa que la palabra de Dios nos dice una cosa a una persona y algo distinto a otra. No obstante, la guía directa del Espíritu Santo es un asunto personal. Dios puede indicarle a alguien a que no ingiera azúcar porque sabe que tiene cierto problema de salud, pero eso no será una regla para todos. Los que son legalistas toman la palabra de Dios, les dio a ellos e intentan convertirla en una ley para todos los demás. Una vez oí decir que para el tiempo en que Jesús nació, los escribas y los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, habían convertido los 10 mandamientos en 2000 normas que la gente debía hacer. Tan solo imaginarme tratando de disfrutar tu vida arrastrando la carga de tener que cumplir 2000 reglas, en su mayoría establecidas por el hombre. Jesús vino a poner libertad a los cautivos. Aunque no somos libres para hacer lo que se nos antoje, hemos sido librados del legalismo y podemos seguir la guía del Espíritu Santo. Isaías profetizó acerca de Cristo, diciendo: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación para los prisioneros. En Isaías 61:1. La palabra dice: Ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Jesús quiere que tengamos libertad, que no seamos legalistas. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Juan 8:36. Y somos libres de pecado, de manipulación y control, temor por los que otros piensan de ti, de tener que compararte con los demás, de la competencia con otros, del egoísmo, legalismo, libre para ser un individuo, libre para ser quien eres. Eres libre, libre, libre. En Cristo fuimos hechos libres de la manipulación y el control de las personas intolerantes,
semejantes a los fariseos, que creen que su modo de hacer las cosas es el único. Aborrezco ese espíritu, pero durante tantos años fui semejante a un fariseo, dando órdenes, enojándome con todo el que no hacía las cosas tan rápido como yo pensaba que debían y de la forma que creía que debían hacerlo. Yo era una persona severa, áspera, estricta e importuna. Pero cuando leía Mateo 11, del 29 al 30, en la Biblia amplificada, medité en las palabras de Jesús hasta que se grabaron en mi corazón. Mateo 11, 28, 30 dice: Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, alivio, facilidad, refrigerio, recreación para vuestras almas, porque mi yugo es útil, es bueno, y mi carga es ligera y fácil de ser soportada. Confesé estas palabras una y otra vez. No voy a ser severa, áspera, estricta e importuna, sino mansa, humilde, afable y modesta. Tenía que grabar ese concepto en mi corazón endurecido y me puse a estudiar la definición de la palabra mansedumbre. Y en el diccionario del Antiguo y del Nuevo Testamento, la esencia de dicho término es que la mansedumbre es el carácter apacible y pacificador propio de Cristo, ya que es un ornato entretejido en el alma. Esta explicación fue tan poderosa que literalmente arranqué la página del libro para llevarla a mi cartera. En ocasiones había momentos en que quería decirle a alguien lo que molesta que estaba con ella, pero en lugar de eso sacaba esa definición de mansedumbre para volver a leerla. Deshacerme de este corazón endurecido no fue sencillo, ya que no es algo que pueda superarse de un día para otro. Personalmente tuve que trabajar años para lograrlo, antes de poder sentir que finalmente la verdadera mansedumbre había sido esculpida en mi alma. Mantener un corazón sensible no es algo que ocurre por sí solo. Debes cooperar voluntariamente con el Espíritu Santo y permitirle que lleve a cabo la obra que necesita hacerse en tu vida. Esto es de suma importancia. No debemos ser legalistas. Si lo somos, tenemos que pedirle a Dios que nos cambie y que nos dé un corazón de carne que sea sensible a su voz. Si eres legalista o tu corazón está endurecido, repite sinceramente: Señor, no quiero estar endurecido a ser legalista, sino que mi conciencia esté alerta para saber cuándo tú apruebas o no algo que estoy haciendo o a punto de hacer. No quiero lastimar los sentimientos de la gente, ya sea consciente o inconscientemente. Quiero tener compasión de quienes han sido heridos para poder darles genuino aliento y no una frívola respuesta religiosa que no satisface realmente sus necesidades o que aún los lastima más de lo que ya estaban. Quiero ser sensible a tu toque y a tu dirección. Amén. La gracia quita los obstáculos para oír a Dios. Si el legalismo está estorbando tu capacidad para oír a Dios, entonces Romanos 14 es un buen capítulo para estudiar, pues demanda que tengamos equilibrio real, explicándonos que lo que es malo para uno puede no serlo para otros. La diferencia radica en si están actuando de acuerdo con o contrariamente a sus propias convicciones personales de parte del Señor. La gente religiosa se enoja cuando no cumplimos todas sus reglas, y pese a eso gozamos de una buena relación con Dios. Como dije más arriba, la palabra escrita de Dios contiene reglas que no son iguales para todos. Por ejemplo, nos manda no mentir, por lo tanto nadie tiene el derecho de mentir. También nos ordena no matar, y nadie está exceptuado de ese mandamiento. No obstante, la palabra escrita de Dios no nos dice cuánto tiempo debemos orar todos los días, solo nos dice que debemos asegurarnos de practicar activamente la oración. La Biblia nos dice que debemos estudiar la palabra de Dios con regularidad y meditar en ella día y noche. Obviamente esto no significa sin interrupción. De otro modo no podríamos hacer ninguna otra cosa. La Biblia entonces no nos dice taxativamente
cuánto deberíamos leer u orar por día. Sin embargo, hay quienes establecen normas en estas áreas. He oído gente decir: si no oras por lo menos 1 hora todos los días, no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Los que sostienen esta enseñanza se basan en la escritura donde Jesús dijo: ¿con que no pudisteis velar 1 hora conmigo? En Mateo 26:40. Pero en este caso Jesús les estaba hablando a los discípulos respecto a una situación específica, no estableciendo una regla para todos los tiempos. A decir verdad, orar 1 hora por día es una buena meta y un buen modelo a seguir si el propósito es adquirir disciplina, pero es un error tratar de hacer de ello una ley. En estas y otras áreas similares debemos experimentar la dirección del Espíritu Santo. Si alguien oye a un predicador o a un maestro sugerir algo y siente que está siendo guiado a hacerlo, está bien, pero no tiene que sentirse culpable si no hace lo mismo que el otro. Cuando Jesús habló desde la cruz diciendo «consumado es», quiso significar que el sistema del legalismo había acabado. Ahora, no solo los sacerdotes religiosos pueden entrar a la presencia de Dios, sino que toda persona puede hablar con Dios y oír su voz. Antes de que Jesús muriera en nuestro lugar, la única manera de recibir las promesas de Dios era viviendo una vida perfecta y sin pecado, siendo muy legalistas, ofreciendo un sacrificio de sangre por el pecado. Cuando Jesús murió, pagando con su propia sangre los pecados de la humanidad, el velo del templo que separaba a la gente de la presencia de Dios se rasgó en 2 desde arriba. Este acontecimiento significó que Dios rasgó el velo de la mitad desde el cielo hacia abajo, invitándonos a entrar en su presencia libremente. Ya no más sacrificios o normas legalistas. Aún la gente común que no siempre hace todo correctamente, ahora puede entrar libremente en la presencia de Dios. El tema de la conducta no tiene que ver con que jamás cometamos un error, sino con obedecer a Dios. Una actitud legalista endurece el corazón, pero una relación personal con Dios nos hace receptivos y sensibles a su toque. La palabra confirma que este nuevo pacto de gracia, esta libertad para acercarnos a Dios, fue idea suya. En Hebreos 10, del 19 al 22 dice: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ser libres del legalismo no es un llamado a vivir sin ley, sino que significa que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de oír a Dios respecto a su propia vida.